Buenos días, soy Monseñor Francisco Javier, obispo de la Diócesis de la Santísima Encarnación. Es el quinto día de la Bienal Católica 2026. Familia, abramos las puertas a la esperanza. Y hoy quiero compartir con ustedes esta reflexión catequética siguiendo la misma línea de estos días, ¿no? En la figura del sireneo, de la misión de la Iglesia, de ser sirenea de este tiempo y de nuestra comunidad, y en tu vocación también de ser sireneo o sirenea allí donde hace falta. Pensar lo que significa construir el reino de Dios, es decir, poner el hombro al reino de Dios que se construye aquí y ahora en las circunstancias en que estamos. Ese reino de Dios, dice Jesús, ya está, porque Él lo ha traído a la tierra, pero al mismo tiempo tenemos que decir que ese reino se sigue construyendo. Pero se construye allí donde ocurre esa conversión, ese abrirse al llamado de Dios y esa decisión de ser constructor junto con Cristo, de llevar la semilla del Evangelio, de llevar la luz de Cristo, de llevar la sal, de ser sal en el mundo. Los días anteriores identificamos lo que significa, ¿no?, este camino de ser sireneos, de aprender a mirar al otro en sus circunstancias, ese aprender a sumar hombro con hombro y ese también descubrir que allí donde Dios nos llama porque algo está roto es también una vocación. Queremos seguir aprendiendo a ser sireneos y hoy es la pregunta: ¿dónde construyo el reino de Dios? ¿Dónde le pongo el hombro al reino de Dios? Una pregunta no menor, diría yo. No podemos esperar que sencillamente venga la parucía, ¿verdad?, el final de los tiempos donde se manifieste Cristo, sino que Cristo dice, bueno, hoy, ¿dónde estás construyendo el reino?, ¿no? La parábola del juicio final nos dice algo bien claro, ¿no? Tuve hambre, me diste de comer. Allí donde diste de comer estabas construyendo el reino de Dios. Estuve desnudo y me vestiste. Allí donde colaboraste con tu prójimo, allí se hizo realidad el reino de Dios. Ese reino por eso es un ya, pero al mismo tiempo todavía no. El Evangelio de Mateo en el capítulo 6 nos dice, miren los lirios del campo. Es decir, Dios sigue actuando, Dios sigue haciendo su obra. Dios está aquí, Dios está con nosotros. Dios nos dice también, como lo recuerda el evangelista Mateo en el capítulo 5, ustedes son sal de la tierra, ustedes son luz del mundo. Nos dice ustedes van a ser, nos dice ustedes son, es decir, actuemos ya hoy como sal, actuemos ya hoy como luz de este mundo. Nos toca cargar con esa misión como iglesia y no esperar que otros lo hagan por nosotros. Por eso hay que despertar vocaciones sireneas, vocaciones dispuestas a hacer eso que Jesús nos dice que somos y que es nuestra misión. San Francisco de Asís quería vivir plenamente el Evangelio y el Evangelio es inagotable. La regla que quería Francisco para su comunidad era muy simple: vivir el Evangelio sin más y sin menos, sin suavizarlo, sin buscar interpretaciones, sino sencillamente vivirlo tal cual lo dice Cristo. Y 800 años después esa regla sigue viva porque el Evangelio es inagotable. Y sabemos que en el camino franciscano hay muchas semillas de vida de ese Evangelio y hay mucho también por hacer, como descubrimos también en nuestro país, una tierra de evangelización franciscana que recibió a los primeros misioneros franciscanos ya en 1538 y tuvo grandes protagonistas de la evangelización como Fray Luis de Bolaño y Fray Juan Bernardo, que dieron su vida para construir el reino de Dios aquí en Paraguay. ¿Está terminado ese reino? Seguimos construyéndolo y necesitamos a todos para que hayan experiencias de reino de Dios en todas partes. ¿Dónde son experiencias concretas del reino de Dios?
La catequesis es un lugar donde se realiza el reino de Dios. La catequesis familiar, cuando las familias que se reúnen aprenden para transmitir la fe a sus hijos y compartir la fe como familia, ahí está presente el reino de Dios. La pastoral de juventud, jóvenes que se acompañan, que se cuidan, que crecen juntos, que aprenden juntos, allí está el reino de Dios. La presencia de tantos misioneros en nuestra diócesis, más de la mitad de los sacerdotes de nuestra diócesis son misioneros que han salido de casa, de su país, de sus costumbres, de sus familias, para traer a nuestra tierra ese anuncio vivo del Evangelio de la Buena Nueva de Cristo. Eso es el reino de Dios. Las comunidades que se siguen construyendo con el esfuerzo de todos, levantando y mejorando su templo, su capilla, sus lugares de catequesis, allí se hace el reino de Dios. Y allí también donde vemos las necesidades, la facenda, el asilo, el dispensario, lo que fuera necesario, la atención de la comunidad, allí se está haciendo el reino de Dios. Si hoy tenemos, por decir así, una experiencia del reino de Dios, y vos escuchás este mensaje, esto puede crecer, porque el reino de Dios es la semilla que quiere dar mucho fruto, de 100 por 1. Lo único que hace falta es la tierra dispuesta a recibir y que estemos dispuestos a ponerle el hombro a ese reino de Dios que hay que seguir construyendo. Por eso, en tu familia, ¿se construye el reino de Dios? ¿Cómo? En tu capilla y en tu parroquia, ¿se construye el reino de Dios? ¿Con quién? En tu grupo pastoral, en tu movimiento, en tu escuela, en tu universidad, ¿se construye el reino de Dios con la colaboración de todos? Y en la sociedad donde vivimos, esta sociedad muchas veces también tan compleja, ¿cómo construimos como cristianos el reino de Dios mejorando nuestras instituciones, generando también mejores liderazgos para que entonces el reino de Dios se experimente en todos los servicios y en todo aquello que hace a la comunidad en su construcción y en su forma de relacionarse? Todo liderazgo cristiano creíble comienza con alguien dispuesto a hacer el bien, a construir el reino, a poner el hombro donde hace falta. Es decir, todo liderazgo cristiano creíble comienza aprendiendo a ser sireneos. Y la Iglesia está llamada a ser sirenea de la historia. Muchos de los lugares que habitamos hoy en nuestro departamento de Itapúa comenzaron porque allí los misioneros pusieron el hombro. Y donde ellos estuvieron surgió una iglesia, una escuela, una comunidad. Y el reino de Dios sigue esperando la colaboración de todos. Y en esto de ser líderes, te invito primero a que pongas los pies en la tierra. No sueñes en que vas a ser el líder que lo va a cambiar todo solo. Lo que Dios te pide es que seas líder en el sentido de estar allí donde Dios te pide que estés y que allí donde estás hagas lo que Dios te pide que hagas. Y que de esa manera, como laico, como consagrado, como sacerdote, como joven, como esposo, como esposa o como abuelos, sigamos poniendo el hombro al reino de Dios. La Bienal Católica nos invita a que verdaderamente abramos las puertas de la esperanza a todas nuestras familias y para que la familia sea una puerta abierta a la esperanza. Eso significa estar abiertos a ese reino que ya se realiza y que todavía se sigue construyendo y que lo seguimos construyendo juntos. Simón de Cirene era sencillamente alguien que pasaba. Nunca esperó que su vocación se definiera en ese encuentro con Jesús. Él no buscaba la cruz, pero cuando la encontró hizo lo que Dios le pidió, aunque parecía forzado. Cada uno de nosotros y vos también somos uno que pasa en un lugar, en un tiempo y en una circunstancia. Y allí es donde Dios te dice, bueno, ¿dónde vas a poner el hombro para construir mi reino?
San Francisco de Asís es también un testimonio de esto, de Simón de Cirene. Queremos que nuestra familia, nuestra capilla, nuestra diócesis sean esos lugares donde escuchamos, no somos indiferentes y hacemos lo que podemos hacer para mejorar y seguir construyendo ese gran tesoro que es el reino de Dios, y nunca solos, porque recordamos que el gran Cireneo es Cristo y que lo que nosotros no alcanzamos a hacer, Cristo lo realiza con su gracia. Termino con una oración al final de estos 5 días de catequesis de la Bienal Católica, pero espero que no termine esta vocación de ser cireneos en la Iglesia. Señor Jesús, Simón de Cirene era el que pasaba, no buscaba la cruz, pero cuando la encontró puso el hombro. Nosotros también somos los que pasamos por este tiempo, por este lugar, por esta historia. Ayúdanos a despertar vocaciones cireneas, que nuestra familia, nuestra capilla, nuestra diócesis sean islas de tu reino, que lo que construimos hoy permanezca para siempre. San Francisco, Simón de Cirene, rueguen por nosotros. Amén.